Good evening, vineras y vineros. Espero estéis vosotros y vuestras familias genial. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Mi Vino. Gracias por seguir esta cuenta, darle like y compartirla con vuestros contactos por WhatsApp, por Instagram, Facebook, YouTube, bueno, todo. Ya conocemos un montón de vinos. Los 5 sabores, cómo percibirlos, cómo degustar los vinos, en qué copas hacerlo, las herramientas que los acompañan, los distintos espumosos, las barricas, el proceso de envejecimiento, vamos, un montón. Esta semana me llegó una consulta interesante y necesaria acerca de las barricas. Es el tema que abordábamos la semana pasada. Barricas de primer y segundo uso. ¿Cuándo y por qué? Pues como siempre vamos a ir por partes. La barrica nueva de roble aporta mayor cantidad de componentes aromáticos al vino. La madera nueva respira mucho mejor que la vieja porque sus poros están abiertos y el oxígeno penetra más fácilmente, lo cual le añade mayor cantidad de taninos y de sustancias suavizantes procedentes de la misma madera. Y sobre todo más aromas a vainilla, lo que es específico de la madera nueva. Al cabo de un año de utilización, eso sí, se reduce la oxidación. Con el paso de los años, la barrica va a ceder cada vez menos componentes aromáticos y tendrá menos efecto la madera sobre el propio vino. De ahí que las barricas solo sean usadas para almacenar o clarificar el vino. Una barrica tiene un uso máximo de 5 a 8 años, ¿vale? Para que siga aportándole sabor y color al vino. La barrica jamás debe estar vacía porque al estar llena la madera se hincha y se cierra herméticamente. Por eso es interesante que esté siempre llena. En el caso de los vinos de alta gama, las barricas jamás se van a usar más de una sola vez. Cabe la posibilidad para los vinos más normales de reutilizar o dar una segunda o tercera vida a las barricas de las cubas viejas, eliminando algunas sustancias adheridas a las paredes interiores, como son algunos azúcares o los cristales de tártaro. Las barricas de segundo y tercer uso aportan, por ende, menos taninos, ceden menos componentes a los vinos y su acción sobre la bebida no es tan pronunciada en cuanto a textura, colores, sabores y aromas, como sí sucede en el caso de las barricas de primer uso. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a responder la pregunta que os hice la semana pasada. En una cena, ¿cuál es el orden de los vinos? Pues no era tan sencilla la respuesta. Siempre se puede arrancar, evidentemente, pues con un buen aperitivo, un buen vermú y terminar con un gran jerez, pero existen sobre todo 4 reglas muy claras, principales, a respetar en cuanto a una cena con maridaje. Primero, el equilibrio. Ni el vino ni la comida deben dominar, deben realzarse mutuamente. Segundo, la sobriedad. No conviene aturdir el paladar. El que determina el vino es el plato principal. Por ende, sirvamos un solo vino, de preferencia ligero. Tercero, la textura. Astringencia va con grasas y afrutado va con salado o dulce. Finalmente, la armonía. Conviene que los blancos se sirvan antes que los tintos, los secos antes que los dulces, los jóvenes antes que los viejos. En resumen, los vinos ligeros deben tomarse antes que los vinos con cuerpo, los frescos antes que los que están a temperatura ambiente y por ende para una comida se recomienda 3 vinos suficientes. Un blanco o rosado para las entradas y los pescados y 2 tintos para los platos fuertes. Bien, vamos con el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Las etiquetas del vino y cómo leerlas. Vamos por orden. En la parte frontal, todo vino tiene una etiqueta principal donde se presentan 6 informaciones principales. 1. La marca o el nombre comercial. Todas las botellas lo tienen y es por lo que se les reconoce. 2. La denominación de origen que indica la procedencia y el consejo que lo regula. Esto solo cuando tiene alguna denominación de origen. 3. Evidentemente algo muy importante, el año de la cosecha de las uvas utilizadas, no de comercialización. 4. El embotellador que identifica el nombre del productor del vino. 5. y 6. La graduación alcohólica, es decir, el grado alcohólico versus el total del líquido. Y por último, pues el contenido en centilitros de alcohol. En la parte posterior, pues tienes la contraetiqueta. En la contraetiqueta se presentan 3 informaciones de cata o de elaboración. Primero, la elaboración. 2. La nota de cata o sugerencia de servicio y maridaje.
y finalmente un número de orden para identificar la botella. A menudo esto se puede acompañar con un mapa, pero sobre todo tiene un código de barras a través de la cual vamos a hacer un seguimiento a la botella. Finalmente, la etiqueta de denominación, que tiene el sello oficial del regulador de la denominación de origen de elaboración, y el código, sobre todo el código de seguimiento, el número. Hoy de nuevo pues ha tocado un tempranillo, en este caso un reserva, pero es de otra bodega. Prometo que la semana que viene será otra cepa. Pero es que más que nada tenía yo aquí pues un queso, un jamón ibérico, entonces algo graso pues tenía que ver con eso. Vineras y vineros, esto ha sido todo por hoy. Las siguientes sesiones serán igual que esta, más acotadas y con foco a temas que a vosotros os interesen, que a ti te interesen. La pregunta para la semana que viene es: ¿qué hacer si vamos a un restaurante y el vino es malo? ¿Cómo saber que es malo? ¿Correcto? Bien. Me despido, vineras y vineros. Un abrazo, como siempre. Gocen de muy buena salud y siempre de un muy buen vino.